Bueno, continuamos con más información en Noticiero 9 al mediodía y tenemos que hablar acerca de lo que fue esta noticia que lamentablemente se hizo público y se empezó a viralizar tan rápidamente por lo que fueron obviamente los sucesos que se dieron durante el fin de semana aquí en la provincia de Chaco y que inclusive han llegado también a las planas nacionales. Estamos en comunicación telefónica con la doctora Aixa Nakasone, quien es médica anatomo-patóloga, jefa del Servicio de Patología y la Morgue del Hospital Perrando de aquí de la ciudad de Resistencia. La saludamos muy cordialmente. Hola doctora, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Desde Noticiero 9 le hablamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por su tiempo, doctora, y por estar aclarándonos algunas dudas, ¿no?, que van surgiendo. Bueno, doctora, un poco lo que habíamos hablado más temprano, lo que yo le comentaba, queremos saber desde aquí en Noticiero 9 cuál es el procedimiento una vez que lamentablemente una persona fallece, por lo menos en el Hospital Perrando o en diferentes estamentos públicos de la provincia. Bueno, cuando te empiezo a contar, los fallecidos en el Hospital Perrando, en la sala donde se produce el deceso, ya sea en la guardia, en el hospital modular, en el servicio de oncología, un médico realiza el certificado de defunción constatando el motivo y la hora de defunción. Con esos trámites, donde también figuran todos los que sean datos personales del fallecido, ingresa a la morgue, nos notifican, el cuerpo va rotulado e identificado, en la morgue se le da ingreso y se comienzan a realizar los trámites del registro civil. Para poder hacer el certificado de defunción depende de tener en mano el DNI del paciente, que algunas veces lo tiene el familiar, entonces hay que esperar a que se acerque un familiar con el documento en mano para poder constatar y certificar la defunción. Con Claro. todos esos papeles ingresa a la morgue, nosotros los registramos en nuestro libro y después se va al registro civil a continuar con los trámites administrativos. El registro civil les da un formulario, que es el formulario 119, lo completa y con ese formulario vuelve al servicio de la morgue para realizar los trámites, que ya sea por una obra social o si lo quiere pagar particular, lo hace a través de una funeraria, y si no cuenta con los medios, el Hospital Perrando, junto con la red sanitaria, cuenta con un móvil morguero que realiza el traslado del cuerpo al destino que el familiar defina, que Claro, puede ser el interior o el cementerio local o una sala velatoria municipal. claro. Doctora, un acta de defunción, ¿qué datos debe tener? Los certificados de defunción tienen los datos filiatorios del cuerpo, tiene que tener el motivo de causa de muerte y debe constar la hora y debe estar firmado por un profesional médico. Tiene que ser con una letra clara y legible. Claro. El domicilio, para que podamos constatar, en caso de que no tenga familiar, llamar a asistente social del hospital y ellos se ocupan de localizar a un familiar. Claro, claro. Doctora, en todos los casos, ya sea en la parte pública y en la parte privada, en clínicas, sanatorios, ¿se procede de la misma manera o hay diferencias? Todos los médicos están capacitados para realizar un certificado de defunción, así que supongo que en las clínicas se debe trabajar de la misma manera que en el hospital. Claro, claro. Y en este sentido, doctora, una vez que la persona fallece, ¿es condición primordial que algún familiar, si es que tiene familiares, vaya a reconocer el cuerpo? Sí, en este momento estuvimos limitados en un principio por el tema del COVID, pero ahora ya se está haciendo reconocimiento de nuevo de los familiares. En muchos casos, por ejemplo, en la guardia, por el movimiento que tiene, o en algunos servicios, por el gran movimiento que tiene y la demanda, los cuerpos son traídos a la morgue y después vamos haciendo la identificación por medio de los familiares. Pero, por ejemplo, el hospital modular, el servicio de oncología, que generalmente les permiten la despedida del familiar, una vez que el familiar ya tiene los papeles como para iniciar los trámites, una vez que le notifican de la defunción del familiar. Claro. Doctora, obviamente esto debe depender seguramente del hospital o el sanatorio o lo que fuese, o del área misma del sanatorio, pero para determinar que una persona fallece, ¿esto lo determina un solo médico, varios médicos, una especie de junta? No, lo determina el médico que está a cargo de ese paciente. Ajá, claro, claro, claro. Y imagino debe haber diferentes prácticas como para determinarlo, ¿no?
Sí, la verdad que yo estoy en otro ámbito, en la parte de laboratorio, nunca confeccioné un certificado de defunción, o sea que no te podría, nunca estuve tampoco interviniendo en forma activa, así que desconozco cómo es el procedimiento real, más que solamente la parte teórica. Claro, claro, está bien, está bien. Doctora, y una vez que el cuerpo ya está en la morgue, digo, si por ahí el cuerpo va a pasar por decisión de los familiares, ya sea una sala velatoria o una sala crematoria, ese certificado o acta de función, ¿se lo entregan directamente a los familiares o a la sala velatoria? El familiar hace el trámite con la sala velatoria y la sala velatoria nos deja una fotocopia del certificado de defunción para poder retirar el cuerpo. Claro, está bien, está bien. Está bien. Bueno, doctora, le agradecemos muchísimo por este contacto con Noticiero 9. Estábamos queriendo aclarar algunas dudas nada más, obviamente, que estábamos teniendo aquí desde Noticiero 9, producto de, bueno, lo que ocurrió públicamente ayer en una clínica privada aquí en la ciudad de Resistencia. Le agradecemos muchísimo, doctora, por este contacto, es muy amable. Por favor, a ustedes por darme la oportunidad de aclarar que este hecho no ocurrió en el hospital y que nos manejamos con protocolos dentro del Hospital Ferrando, para seguridad de todo aquel que tenga un familiar dentro del hospital. Seguramente, seguramente así es. Muchísimas gracias, doctora, muy amable. Gracias a ustedes. Bueno, así pasaba la doctora, quien es la jefa de la morgue, ¿no?, del Hospital Ferrando, bueno, aclarándonos un poco de dudas, ¿no?, con respecto a cuáles son los protocolos, cuáles son los pasos a seguir, cómo se hace justamente una vez que lamentablemente un paciente, una persona fallece, ya sea en algún hospital, en algún sanatorio o, bueno, por supuesto también en diferentes ámbitos de la vida, ¿no? Así que, bueno, continuamos con más información en Noticiero 9 al Mediodía.